Hola, ¿qué tal? Yo soy Corina Lázaro, soy psicóloga y decidí tomar este curso porque mi carrera siempre me ha demandado hablar en público y transmitir ideas. Pero sentía que necesitaba tener un poco más de técnicas para lograr comunicarme mejor y transmitir mensajes más efectivos. De manera que este curso ha sido un viaje de aprendizaje que he disfrutado muchísimo y que espero que lo que he aprendido se pueda visibilizar en esta charla que he preparado con mucho cariño. Se titula No me mire y no me pregunte. Espero que les guste. Estar hoy aquí para mí es una celebración. ¿Saben por qué? Porque hace unos días fue mi cumpleaños. Qué padre cumplir años, ¿no? ¿A cuántos de aquí les gusta celebrar? Porque me queda claro que no a toda la gente le gusta festejar esa fecha, aunque para muchos de nosotros es un gran pretexto para convivir con la gente que más quieres, comer algo rico. Por supuesto, tiene que haber pastel y unos globos enormes revelando tu edad. Bueno, eso último quizá no sea tan indispensable. A mí siempre me ha gustado celebrar en eventos muy íntimos, con los más cercanos. Aunque vengo de una familia en donde se cuenta que en los cumpleaños se hacían grandes festejos con mucha gente, mucha comida y un pastel hecho por mi abuelita. Enseñanza que heredó a mi mamá y que a su vez ella me transmitió a mí. Han de saber que en mi familia los pasteles son una tradición. Mi mamá dedicó mucho de su tiempo en esta actividad. No se sentía conforme con la receta que le enseñaron, así que se puso a experimentar hasta lograr una que le convenciera más. Y no conforme tampoco con los típicos pasteles redondos, empezó a hacerlos de figuras diferentes, llamativas, de personajes o alguna otra forma que llamara la atención. Primero para nosotros, después para vender. Su trabajo llegó a ser muy solicitado, sobre todo para fiestas infantiles, cosa que no es extraña porque en la infancia crecer nos emociona tanto que lo presumimos. Como cuando nos medimos constantemente la estatura en la pared, o cuando nos sentimos orgullosos porque nos compraron zapatos de un número más grande, o cuando viene nuestro cumpleaños y queremos que todo el mundo se entere cuál es nuestra nueva edad, o cuando tenemos un pastel con muchas velas por soplar. Qué emoción que llegue ese día y te den un regalo. Qué emoción crecer y ser mayor. Soy la hija menor en un hogar tradicional. Un papá proveedor, una mamá ama de casa y un hermano mayor marcando pauta en los aprendizajes y las experiencias. Para mí, haber tenido esos modelos tan definidos hizo que transitar esos caminos previamente trazados fuera muy fácil. Y fue así, siguiendo a mi hermano, quien siempre abría camino, que siendo del Estado de México, terminé en un colegio en Nuevo León para estudiar la prepa. Tenía 15 años. ¿Ustedes creen que yo quise fiesta de 15 años? ¡Claro que no! ¿Qué mejor regalo que los primeros pasos hacia mi independencia? En ese colegio en el que estudié la prepa, fui muy feliz. Tan feliz que se volvió mi zona de confort. Cuando tocó elegir carrera, no había tanta cultura de la orientación vocacional. Eran los 90s. Y como buena representante de esa época, crecí con la radio. Si de algo estaba yo segura, era que a mí me encantaba la radio. Soñaba con ser locutora. Pero a eso sonaba, a sueño lejano, de esos que no tienes claridad de cómo se cumplen. Y lo cómodo estaba a mi alcance. Una universidad muy bonita en donde yo era feliz, pero sin esa opción de carrera. Tocó elegir. Psicología. Sí, eso suena bonito. Esa fue mi elección. Me quedé a estudiar ahí
y en vacaciones regresaba a casa a visitar a mi familia. Y como eran periodos vacacionales largos, para entretenerme y de paso ganar algo de dinero, empecé a meterme en la cocina con mi mamá para hacer pasteles. ¿Ustedes conocen el origen del pastel de cumpleaños? No. Les cuento. El origen del pastel de cumpleaños data a la antigua Grecia. Eran muy exclusivos, solo los había en los festejos de personas muy importantes. Eran redondos en honor a Artemisa, la diosa de la luna. Su forma circular también representaba el ciclo de la vida. Colocarles velas para iluminarlos tenía como intención asemejar el resplandor de la luna. Apagar las velas soplando simbólicamente sugería que al iniciar un ciclo nuevo expulsaras todo lo negativo de ti y al apagarse, el humo se llevara tus deseos hasta el cielo. Eso dice la historia y eso se convirtió en la tradición, pero lo cierto es que en mi casa nunca había un pastel redondo porque el reto siempre era hacer figuras novedosas. Recuerdo las palabras de mi mamá cuando alguien la observaba, o peor aún, cuando alguien la cuestionaba. No me miren y no me pregunten, porque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Y es que era hermoso ver el resultado, pero solo los que estábamos ahí, en el proceso de prueba y error, sabíamos lo tardado y lo cansado que era. El desmadre en el que se convertía por momentos esa pulcra cocina, pero también lo entretenido que era ver cómo en ese paso a paso se adquirían formas que en efecto en un inicio no teníamos idea de cómo surgirían. Terminé la universidad a los 20 años, a días de cumplir 21. Lo resalto porque para mí era muy importante decir el logro en conjunto con la edad, porque me gradué a los 20. De inmediato tramité una beca de maestría y me aceptaron. Para mí, los planes fluían perfecto. Pero un día antes de que ese plan se concretara, la aparente perfección se rompió. Una llamada me obligó a regresar de urgencia a casa. Mi abue murió. Y con ello, piezas que aparentaban firmeza en la familia también se movieron. Tocó analizar la situación y decidir. Decidí abandonar la beca y regresarme a vivir al Estado de México. Quería ser adulta, ¿no? Tomar tus propias decisiones. Bueno, pues ahora toca asumirlas y por primera vez abrir tu propio camino. Así que regresé a casa, teniendo en mente algo similar a lo que decía mi mamá. No me miren y no me pregunten, porque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Algo así, pero ahora en la vida. Empecé a buscar trabajo y por primera vez sentí como la edad no jugaba a mi favor. Pues ahora ser demasiado joven y no tener experiencia era una limitante. Tanto así que empecé a dudar de mi capacidad. Y si previo a eso yo quería comerme el mundo, ahora era yo la presa de una bestia difícil de domar, la procrastinación. Empecé a postergar y a postergar, con 1000 pretextos. Eran tantas las metas a cumplir. Pero ¿saben qué era lo único que cumplía? Años. Y es que los 20 se fueron como un suspiro. No es que no avanzara nada, pero percibía mis pasos muy lentos en contraste con el tiempo. Dice el dicho que Dios perdona, el tiempo no. ¿Y cómo negarlo cuando empiezan a aparecer otras presiones que en mi caso venían derivadas precisamente de haberme graduado muy joven y que hacían que en mi cabeza sonara algo así como: a mi edad ya debería ser, a mi edad ya debería estar haciendo,
a mi edad ya debería tener. Presión que se hace todavía más fuerte cuando un día te ves al espejo y descubres rasgos que, lejos de presumir, quisieras ocultar o por lo menos disimular. Como las primeras canas, las primeras arrugas, las primeras ojeras. Esos rasgos que asociamos a otro monstruo al que nos enseñan a temerle, llamado envejecimiento. Viejo, vieja. Qué fuerte suena ese término, ¿no? Como aquello que va dejando de servir. Y es que vivimos en una cultura antiedad que se encarga de recordarnos de manera frecuente que esa imagen no es la que más gusta. Menos mal que con su crítica mordaz también nos venden todas las soluciones: tinte, cremas, botox, cirugía, opciones para todo presupuesto. O si no tienes presupuesto, no te preocupes, contamos con otras bondades de la era de la inmediatez, rapiditas y al alcance de tu celular. Ay, benditos filtros de Instagram. O darte cuenta que hay algunos detallitos que aprendes a agradecer, como que para tu próximo pastel de cumpleaños exista una muy oportuna vela de signo de interrogación. Ay, mentalidad de tiburón, quien inventó eso. O las respuestas creativas a preguntas incómodas como: ¿cuántos años cumples? 20 siempre. Ya descumplo. O esos extraños alivios que experimenta tu ser cuando dices tu edad y la respuesta es: ¿es en serio? ¿Te ves de menos? Come años. Ay, qué alivio. ¿Qué decir cuando vas a esas reuniones de reencuentro de generación y te das cuenta que la vida te ha tratado mejor que a otros? La edad convirtiéndose en un estigma. Cabe mencionar que el fenómeno de la edad no viene solo, pues suele venir acompañado de la percepción del logro. Muestra de esto es el concepto de edadismo, el cual hace referencia a la discriminación que la sociedad hace basándose en tu edad y mediante el cual limita oportunidades laborales o de aprendizaje porque considera que eres demasiado joven o demasiado mayor para una u otra actividad y con ello limita el crecimiento, fomenta estereotipos e incluso causa afectaciones en la autoestima y la salud mental. En México, según los datos de las páginas oficiales de gobierno, los lugares de trabajo, los centros de salud y los medios de comunicación son los sitios en donde más se visibiliza este fenómeno. Y a nivel mundial se habla de miles de millones de personas las afectadas, porque al menos 1 de cada 2 personas tiene conductas discriminatorias hacia otras que son o se ven mayores. Como si no supiéramos que la edad nos alcanza a todos. Y con respecto a la percepción del logro, que es el otro factor que aparece en este fenómeno, según datos del periódico El Economista, el 46% de las personas activas laboralmente en México se sienten insatisfechas con su empleo actual. Imagínense, casi la mitad de la gente que trabaja en nuestro país está lamentándose por aquello a lo que se dedica. Y no para ahí, porque datos del INEGI indican que el desempleo por insatisfacción laboral va a la alza, llegando a niveles históricos en el 2024. Es decir, cumplimos años, pero no siempre cumplimos lo que deseamos. Caí en estas reflexiones de manera profunda mientras transitaba mis 30. Y de paso me preguntaba en qué momento había pasado mi cumpleaños de ser una bonita celebración con pastel para convertirse en un momento de evaluación del que no salía bien librada. ¿Será que no soplé lo suficientemente fuerte las velas y mis sueños y mis deseos, en lugar de llegar hasta el cielo, se quedaron perdidos por ahí? Quizá no lo decía, pero dentro de mí pensaba: no me miren,
Y no me pregunten ni mi edad, ni a lo que me estoy dedicando, porque no me siento conforme con ello. Por fortuna, la psicología, sí, esa carrera que elegí porque sonaba bonita, fue y sigue siendo muy buena conmigo. Me llevó a mi propio proceso terapéutico, en donde sondeé mi individualidad más allá de los referentes que traía de mi entorno e incluso de mi familia. Además de que me dio la oportunidad de escuchar historias de todo tipo a través de mi trabajo como terapeuta. Curiosamente, en muchas de esas historias me topé con el fenómeno de la edad relacionado a otras problemáticas, sobre todo cuando habían expectativas muy rígidas. Y que eso generaba frases como, por ejemplo, siempre quise estudiar la universidad, pero ya tengo 50 años, ya se pasó el tiempo. ¿Volverme a enamorar a mis 45? Ay, ¿a qué horas? ¿En dónde? No, ya mejor así me quedo. Siempre creí que a los 30 tendría estabilidad económica y una familia. No tengo ni dinero ni novio. No puedo creer que ya voy a cumplir 25 y no tengo ningún posgrado. Ay, ya voy a cumplir 18 y me siento muy angustiado porque siempre dije que iba a ser independiente a esa edad y creo que no lo voy a lograr. Por citar algunas frases. Si puntualizáramos otros malestares, bien podríamos hablar de ansiedad, depresión, estrés, control excesivo, baja tolerancia a la frustración, síndrome de burnout, síndrome del impostor, entre muchas otras enfermedades y malestares derivados de las expectativas y de las redes sociales. Personas en diferentes momentos de vida con algo en común. El estigma de la edad. Escuchar y observarles me llevó a observarme de nuevo. Esa sensación incómoda que te hace evaluarte de una forma cada vez más dura alrededor de los 40 años. Ya lo había descrito Erik Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial. La llamó crisis de la mediana edad. Y al parecer, me había alcanzado. Espera, tranquila, tiene solución. Puede disimularse, como las canas y el contorno de ojos. No puedes descumplir años, pero sí puedes aumentar tu percepción de logro. Estudia algo más. Ya vas tarde, pero siempre has llegado tarde a todos lados. Quizá si te vuelves especialista en algo, eso mejore el concepto que tienes de ti misma. Pero la psicología, esa bella Rumi que me había acompañado, esta vez no me convencía para estudiar algo relacionado con ella. Sonaba conveniente, como cuando un buen pretendiente te busca, pero no te convence. Bueno, ya que tocamos ese punto, paréntesis. Les cuento de una cita que tuve. Era un hombre muy atractivo, que en una conversación me dijo las palabras mágicas. ¿Tienes 40? ¡Guau! Pensé que tenías menos. Cosa que sonaba muy fantástica, hasta que en otra conversación me dijo: ay, pues es una pena, ¿verdad? Pero la edad no nos trata igual a los hombres que a las mujeres, porque mientras en nosotros los varones los signos de madurez potencializan nuestro atractivo, pues no es igual en ustedes, las mujeres. Y es inevitable que llegando a los 40 su atractivo baje. Cuando yo escuché esto, lo observé y le pregunté: ¿eso crees? A lo que él me respondió: no es que eso crea, es que eso es.
Como imaginarán, esa cita no dio para más. Pero algo rescato de ese encuentro. Y es que por primera vez en mucho tiempo, no me sentía afectada por una evaluación tan rígida. Y preferí que ese intento de romance no diera para más antes de permitir que me definiera. No me pregunten de dónde salió esa seguridad, porque francamente no lo sé. Pero quizá tenga algo de cierto, eso que alguna vez dijo Meryl Streep, con respecto a que un día te levantas y te das cuenta que la juventud se está yendo, pero junto con ella, algunas de tus inseguridades y sobre todo, las ganas de complacer. Así que mi reacción pudo haber sido resultado de mi edad. En fin, probablemente este hombre solo conocía los pasteles redondos y no la inmensa variedad de formas que hay cuando no te limitas a un molde. Pero bueno, cerramos el paréntesis y regresemos al otro punto porque tenemos el tiempo en contra. O al menos eso nos han hecho creer siempre. Estábamos en un momento de replantear cosas y de redefinir, y si bien la psicología seguía siendo mi amiga, si de algo tenía convicción, era que no quería envejecer haciendo solo esto. Y entonces salió a flote un deseo. Uno que estaba desde mi adolescencia, que había sobrevivido al paso del tiempo. Quería ser locutora. Pero Corina, ¿sabes lo que implica iniciar algo apenas? Es justo lo contrario a ser la especialista, es ser la novata. Pero cuando ubicas deseos que han sobrevivido al paso de los años y no se han apagado junto con las velas, igual y valen el intento, ¿no? De manera que la que siempre postergaba porque nunca habían las condiciones ideales para iniciar algo, esta vez inició un nuevo proceso de prueba y error. Respira, me dijeron. Sí, a los 40 aprendí que podía respirar con conciencia y no como acto involuntario de supervivencia, como muchas otras cosas que hacemos solo por existir. Aquí no vienes a hacerlo bien, también me dijeron. ¿De qué me hablas? Mi vida ha girado en torno a hacer las cosas bien o no hacerlas, porque eso te dicen, ¿no? O vas a hacer las cosas bien o mejor no las hagas. Y aquí me dicen lo contrario. Y no, esa frase no era una oda a la mediocridad. Era entender que precisamente para que las cosas salieran bien, tenía que liberarme de la presión que me oprimía el cuerpo, la mente y me apagaba la voz. Que tenía que aprender a respirar en la cabina y en la vida. Y también a reconocer cada paso y no solo la meta, porque al igual que cuando hacíamos pasteles, a la gran mayoría le encanta ver y celebrar el resultado final, pero son considerablemente menos los que atestiguan el caos que implica hacer algo desde cero. Qué increíble ser adulto y poder decidir. A pesar de que a veces sigas sin saber cómo lo vas a hacer y el costo sea la imperfección de tus primeros pasos. Por supuesto que la adultez no es una etapa perfecta, pero siendo críticos, ninguna etapa de la vida lo es. Porque quisiéramos tener todo al mismo tiempo, pero la vida se encarga de reírse de nosotros cuando queremos eso. Y también se encarga de mostrarnos que en todas las etapas de vida hay ganancias y hay carencias. Y que esos conceptos no son tan rígidos. Porque paradójicamente, ganar, que es algo que nos entusiasma y que nos emociona, también en ocasiones nos decepciona, nos trae problemas. O al paso de los días, eso que ganamos deja de representarnos. Y en contraste, carecer, que es algo que no nos gusta y de lo que huimos, también es, como dice Esther Perel,
la zona en la que surgen los deseos, porque deseamos lo que no poseemos. Y es ahí donde pueden surgir las más genuinas motivaciones y la búsqueda de soluciones. Y que incluso teniendo escenarios de duelo por cosas que no son y no serán, desarrolle en nosotros una de las más fantásticas habilidades, la de adaptarnos al cambio. Si todo esto es resultado de vivir, sentir, experimentar, igual y el paso del tiempo no es tan malo en realidad. Y eso que Erikson llamó crisis de la mediana edad, quizás sea solo un recordatorio que la media es un punto céntrico. La antecede un pasado y es la antesala de un futuro. Ambos importantes, porque en uno están nuestros referentes y en otro nuestras expectativas, pero ninguno debiera de tener más importancia y más protagonismo que el presente. El presente, el regalo. No quisiera irme sin antes hacer una pregunta, que si bien es para todos, me gustaría que alguien la responda de manera audible. Gabo. Tú responde de manera audible y todos en su cabeza, ¿ok? Gabo, ¿cuántos años tienes? 52. 52. Ah, sí, bueno, y todos respondan. No. No. Esos años son los que ya no tienes, porque ya te los gastaste, ya los usaste, ya no puedes disponer de ellos, más que en recuerdos si tienes buena memoria, y ojalá también en aprendizajes, pero ya son pasado. Pregunto de nuevo y amplío la pregunta. ¿Cuántos años tienes para hacer eso que tanto deseas hacer? Y no hay una respuesta certera, porque a nadie le consta de cuántos años más dispone, cuántos más va a vivir. De lo único que tenemos certeza es del presente, el regalo, ese que agradezco inmensamente que hoy estén compartiendo conmigo y que en acción de reciprocidad me lleva a desearles que cumplan muchos años y que esos años estén llenos de historias que, aunque imperfectas, sean dignas de ser contadas. Que cada vez que estén frente a un pastel redondo, recuerden que el ciclo de la vida no se detiene y que estar bien en ese trayecto es una tarea personal. Que por supuesto hay otras formas disponibles, pero esas van a estar al alcance de quien se atreva a iniciar su propio proceso de prueba y error. Les deseo que se regalen paciencia en cada paso y atrevimiento para cuestionar cada vez que una idea limitante pretenda quitarles una oportunidad o colocarles una etiqueta. Que abracen su edad. Y por supuesto que traten con cariñito su imagen, pero desde una cultura de autocuidado y no desde el intento de parecerse a un estereotipo que podría poner en riesgo su valía personal. Les invito a que respiren y vivan su presente, porque desde ahí se están tomando las más importantes decisiones. Que celebren la transformación que traigan los años, porque ahí estará la evidencia de su evolución. Y que sigan apagando velas, pero que la luz de sus más atesorados deseos se mantenga encendida. No me miren y no me pregunten, ¿cómo le estoy haciendo a mis 42 años para convertirme en locutora? Porque no tengo ni fórmulas mágicas, ni recetas secretas. Solo puedo decirles que decidí intentarlo y que estoy amando mi proceso.
Aunque eso de los 42 años no es necesario que lo divulguen mucho, por si acaso algún despistado cree que me veo de menos. Muchas gracias.